Miguel Ángel Toma, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, la presidenta con su discurso en las Naciones Unidas nuevamente puso sobre el escenario el tema del tratado con Irán, el tema Estiuso, el tema Nisman. Sí, Nisman. Pero a mí lo que me llamó la atención es que creó una nueva división con los Estados Unidos, poniendo en el centro a un espía. Sí. A mí me pareció yo decía, ¿cómo es posible? ¿Se puede hacer esto en un discurso? ¿Vale la pena? A ver, ¿Cuál es la situación hoy el haber con puesto Estiuso? nuevamente en escena Estiuso le es doblemente funcional a ella, ¿no? No al país, a ella. Primero porque lo utiliza como un ariete para profundizar la brecha que ha generado en la relación con los Estados Unidos. Es indirectamente un tiro por elevación a Obama. Y segundo, porque reinstalar en ese ámbito la cuestión de Estiuso le es funcional a lo que ella ha determinado que es Estiuso, que debe ser el demonizado, aquel en el que se echan todas las culpas para debatir acerca, fíjate vos, acerca de si Estiuso sí, Estiuso no, estuvo bien o estuvo mal, cuando en realidad lo que hay que discutir acá es qué ha pasado con Nisman. Con Nisman, claro. Este es el problema. Entonces, si yo discuto Estiuso, no discuto Nisman. Sí. Pero además es Estiuso es como un boomerang para el gobierno, porque Néstor Kirchner lo presentó a Nisman para que colabore en el tema AMIA, y Nisman y Estiuso fue funcional durante más de 10 años este gobierno. Absolutamente, absolutamente. Además, se le endilga la relación con los servicios de inteligencia extranjeros. Pero la función esencial de un servicio de inteligencia, que es preservar los intereses estratégicos de la nación, no los de un gobierno, que ha sido la manipulación del kirchnerismo, se perfecciona cuando existe la interrelación entre los servicios de inteligencia de un país y aquellos otros con los que tiene una relación aceitada. Fueron convocados por el propio Kirchner en su momento, ¿no? Dio como instrucción trabajar en conjunto. Eso por un lado. Y por el otro, evidentemente, acá ha habido una manipulación muy clara por parte de la presidenta, del kirchnerismo como cultura, ¿no? Que es precisamente sacar a las estructuras de inteligencia su función específica y colocarlas como un instrumento de control y de represión interna. Mire, es muy simple esto. El sistema de inteligencia es una máquina compleja, acá y en cualquier parte del mundo. Es una máquina que tiene engranajes. Estiuso, o cualquier oficial de inteligencia, es parte de ese engranaje, parte de esa maquinaria. Si esa maquinaria se usa para construir, cumple con su objetivo. Ahora, si se usa para romper algo, es negativo. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la máquina o del que la conduce? Y esto es lo que el gobierno sistemáticamente ha querido desembarazarse, generando la idea que la culpa la tiene la máquina, Estiuso, o quien fuere en su lugar. Además, yo tengo la sensación de que Obama no registra siquiera esto. Por favor. Pero también sabemos que todavía no sabemos qué le pasó al doctor Nisman. Ni lo vamos a saber mientras no haya un cambio de política. Clara, pero esto sería una cuestión de justicia, no de política. No, pero ¿por qué digo hasta que no haya un cambio de gobierno, un cambio político? Bueno, a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, coloquémonos en el lugar de la fiscal Fein o de la jueza Palmagini. Si tiene que investigar, como de hecho es un caso de magnicidio, pero resulta que al poco tiempo de que se produce el asesinato, la presidenta de la Nación, que se supone que tiene la integralidad de la información que le proveen las fuerzas de seguridad, las policías y la de inteligencia, se para en una cadena nacional y dice, a Nisman se suicidó. Ah, qué bien. ¿Cuál es la sensación que le queda a la persona que está investigando? Pero no, eso no termina acá. Incómodo por decir poco. Claro, perdón, quiero terminar con la idea. Al poco tiempo va y dice, no, esto es un homicidio. No tengo elementos, pero tengo la íntima convicción de que se trata de un homicidio. ¿Qué le pasa a ese oficial de justicia que quien tiene, o que se supone quien tiene, el control de las estructuras de seguridad e inteligencia y la información que le proveen, pasa de un extremo a otro? Eso es un condicionamiento brutal sobre la justicia. Y esto es lo que impide
que se esclarezca la verdad sobre Nisman. Y esto es intencional, además, porque el gobierno es el responsable de la muerte de Nisman, por acción o por omisión. Pero acá hay una responsabilidad que es absolutamente indelegable y que no es de un policía o no más allá, o de un miembro de una estructura de inteligencia, más allá de que pueda haber cometido un delito. Acá hay una responsabilidad directa de quien las conduce. Esta responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Ella tiene las manos llenas de sangre de Alberto Nisman. Fuerte la definición. ¿Por qué? ¿Porque no lo cuidó? Por acción o por omisión. A mí no me digan... A ver, yo desde el primer día dije que estábamos frente a un homicidio. ¿Por qué lo dije? Porque lo conocía a Nisman, porque lo había tratado, y mucho. Y Estiuso también. Por supuesto, y Estiuso también. Pero no daba para una personalidad de esa naturaleza, ni todo el contexto previo que había desarrollado. Entonces, a medida que se fueron sucediendo distintas instancias y la investigación fue avanzando, llegamos, no voy a poner otros ejemplos por en honor al tiempo, la última circunstancia que se produjo en la causa, que fue la declaración de los médicos que llegaron por emergencia cuando fue convocado, y que de Swiss Medical, y determinaron, cuando cotejaron lo que ellos habían visto con las fotos que están en la causa, los médicos dijeron, señores, el cadáver no estaba en el lugar, cuando yo lo vi, en el lugar en que aparecen las fotos que están en la causa. Ningún cadáver se mueve. Ahora, entre que llegó el médico de emergencia y llegó la fiscal Fein, en esa casa estuvo fuerzas de seguridad, policiales y hasta el propio secretario de seguridad. Entonces, a mí que no me digan que no hay que investigar lo que pasó entre el momento en que los médicos dicen esto y lo que aparece en la foto. Esto se llama destruir, contaminar la escena del crimen. Y esto es un delito. Y quien contamina la escena de un crimen es porque tiene algo que ocultar. Recién reconocía que lo conoció o lo trató a Estiuso. Sí, fue subordinado mío. Sí. Y hoy un diario, el Cronista Comercial, informa sobre una nueva hipótesis que estarían barajando en el juzgado, en la fiscalía de la doctora Fein, y que sería posible suicidio inducido. Y se podría llegar a sugerir que Estiuso formó parte de esta inducción y hostigamiento. ¿Es capaz de esto Estiuso? Yo estoy absolutamente convencido. Digo, Estiuso hoy ya es una anécdota. Existe porque lo instala todo el tiempo Cristina Fernández. ¿Por qué digo esto? ¿Pero lo podrían haber obligado a suicidarse a Nisman? A ver, si hubo un suicidio inducido y lo obligaron, es un homicidio, crimen. Por favor. Claro. Digo, no es un crimen. Es lo que hoy dijo el fiscal Sánchez. Claro, obviamente, esto es un crimen. Ahora, yo lo que creo es que acá sistemáticamente lo que busca el gobierno es encontrar siempre alguna salida. Siempre, este gobierno es adolescente desde el punto de vista psicológico. No siempre la culpa la tiene otro. Es como los chicos. ¿Por qué hiciste esto? No, yo no fui, fue él, señorita. Y se enoja y da el portazo. No solo da el portazo, sino que, bueno, pero no solo eso. Detrás de todo esto, lo más dramático es la sensación que queda en el mundo después de lo que dijo esta mujer en Naciones Unidas. Yo ayer tomé contacto con dos periodistas amigos míos, uno trabaja en United Press y el otro en Washington Post, y me decían que la sensación que había dejado ella después de traer los problemas domésticos acá, a nada más ni nada menos que la Asamblea de las Naciones Unidas, era una sensación de desconcierto en las delegaciones, porque decían en el mundo, ¿cómo es posible que con 48 horas de diferencia y en este mismo ámbito escuchamos la palabra de un argentino, el Papa Francisco, con esa profundidad, con esa autoridad moral, con esa visión estratégica, y resulta que 48 horas después tuvimos que escuchar este discurso? Y la pregunta era, ¿qué pasa en este país que la Argentina es capaz de dar un Francisco y una Cristina Fernández? ¿Será que demostró que no hay política internacional del gobierno? No solo no la hay, creo que la hay y negativa. Es decir, acá ha habido claramente en el plano internacional una actitud de este gobierno que significó alejarse de Occidente y generar en lo regional un nuevo realineamiento que nos
Separó de Brasil, que es nuestro principal socio estratégico, para alinearse con Venezuela, con Cuba, etc. Además, es como una telaraña, utilizando la propia palabra de la presidenta, porque está el tratado con Irán, Nisman, la acusación de los fondos buitre, a las organizaciones judías, que poco menos las acusa de ser corresponsables de la muerte. Entonces, es realmente... Vamos a hacer una pausita y vamos a poner unos segundos del discurso de la presidenta. ¿Cómo no? Vamos a escucharlo. Si somos cómplices del régimen iraní, ¿qué es el presidente Barack Obama entonces? ¿También? Una mezcla, porque no tiene nada que ver el tratado antinuclear con Irán y el tratado que además no está ni ratificado por el Parlamento iraní. Exactamente, pero además, una cosa es una negociación, como se planteó respecto de Irán por parte de las potencias occidentales, porque no es Estados Unidos solamente. No, claro, está Alemania, está Rusia. Está Alemania, está Rusia, está Italia, está Francia, por Dios. Fue una discusión y una negociación que lo que hizo fue ponerle un límite, ¿sí?, por la vía pacífica, después discutiremos si fue eficiente o no, esta es otra discusión, al crecimiento de un plan nuclear en manos de un Estado terrorista, que nada tiene que ver con el memorándum con Irán, que no es nada más ni nada menos que la consagración de la impunidad de un asesino. Son dos cosas totalmente distintas. Una es viable, razonable y aplaudible. Y esta otra implica necesariamente un acuerdo con aquellos que mataron 85 argentinos, porque, bueno, es algo así como decir, juntémonos con el Pucio, sí, para ver cómo hacemos para evitar los secuestros de los amigos. Además, más o menos eso. Miguel Ángel, un tratado que no fue aprobado por el Parlamento y que no se aplica en la Argentina. Mirá los conflictos absurdos e inútiles que nos ha traído. Sí, pero esto tiene que ver con este ideologismo y tiene que ver además con dos cosas. Yo estoy absolutamente convencido. Primero, fuentes alternativas para obtención de petróleo frente a la brutal crisis energética que se ha desatado a partir del desmanejo brutal de la política energética en la Argentina, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que ver con la corrupción. Las valijas de Antonini y Wilson eran plata de Irán. Esto lo dijo, bueno, no estoy diciendo ningún secreto, esto fue declarado por dos oficiales venezolanos que eran asistentes de Chávez, que estuvieron presentes cuando Ahmadinejad y Chávez se ponen de acuerdo para que Chávez intermedie para restablecer el flujo de tecnología nuclear argentina a Irán. Entonces, acá hay corrupción y acá hay intereses personales. Plata además que nadie retiró de la aduana, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué es para la corrupción del kirchnerismo $800.000? No hay nada. Miguel Ángel Toma, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Andrés, yo le escuché a Juan Carlos de Pablo decir que si todos nosotros, los que estamos acá, supiéramos cómo se hace la política económica, no sé, nos suicidaríamos todos. Ay, ay, ay. Tranquilos, está Juan Carlos de Pablo, que nadie se suicide.